Regirse por lo que es verídico, regirse por lo que no es verídico. Fantasía, realidad. Son dos elecciones que, aunque al parecer se consideran bastante fáciles de tomar, no lo son tanto en realidad. Estas son dos características bien importantes que rigen muchas de las elecciones que nosotros como personas elegimos a diario, y también abarca en la ciencia, y en ese caso en particular en la ciencia de la psicología. Hay mitos, realidades, teorías que no han sido demostradas verídicamente bajo un criterio científico, pero que la gente cree, y en base a esa creencia que no ha sido demostrable, rigen sus comportamientos. Por eso es importante que hoy comprendamos cuáles son los mitos y cuáles son las verdades en materia de ciencia y psicología. ¿Alguna vez escuchaste sobre que nosotros utilizamos únicamente el 10% de toda la capacidad de nuestro cerebro? ¿Será esto mito? ¿Será esto realidad? ¿Hay evidencia científica para refutar o afirmar esta teoría? Pues déjame decirte que eso es una teoría que hasta el momento se ha demostrado totalmente falsa. Hay bastantes documentos, bastante información, investigaciones de muchas entidades, y una que yo recuerdo que leí hace poco fue de la Universidad de Washington, la cual decía que se hizo una investigación de la activación cerebral donde en momentos donde uno estaba durmiendo. Entonces, en ese momento la activación de los funcionarios o las personas que estaban participando en la investigación fue del 60%, lo que se conoce como sueño REM, movimientos oculares rápidos, que fue del 60% la activación del cerebro. Hay otras investigaciones que hablan, por ejemplo, que a medida de que nosotros aprendemos algo nuevo, ¿sí? Por ejemplo, tocar un instrumento, aprender un nuevo idioma, aprender un nuevo arte, una nueva técnica, requiere y exige a nuestro cerebro la activación de diferentes hemisferios, partes del mismo, ¿sí? Entonces, lo que dicen esos estudios prácticamente es que nosotros utilizamos cada una de las capacidades que tenemos al momento, y otra cosa muy diferente es la plasticidad mental, ¿sí? La agilidad. Esto ya es diferente, eso es otro tipo de concepto, pero el porcentaje de uso, por así decirlo, pues sí estamos utilizando todo nuestro cerebro al momento de realizar alguna actividad donde se demande una exigencia alta. Obviamente algo que pues no nos cueste esfuerzo, por ejemplo, pues solamente se va a reducir la exigencia de nuestras capacidades, obviamente. Por ejemplo, alguien que ha manejado toda su vida, pues no se le van a activar todas las partes del cerebro porque ya es algo común, ¿sí? En cambio, si tú nunca has hablado, por ejemplo, francés, alemán, hay zonas que se activan. Por ejemplo, cuando tú nunca has manejado un vehículo, hay zonas que se activan y se requieren bastante atención. El sentido de la vista, del oído, todo se activa. Entonces esto es lo que demuestra en verdad de que cada una de las zonas de nuestro cerebro se activan y están interconectadas entre sí para brindar algo que es básicamente supervivencia del ser humano, que se conoce como adaptación. ¿Y dónde se remonta el mito? ¿Quién fue que esparció este rumor de que solamente utilizamos el 10% de la actividad de nuestro cerebro? ¿Dónde se esparció ese mito? Bueno, hay muchos informes o documentos que hablan de diferentes enfoques de dónde fue que se dijo y esto y lo otro, pero los que más entran en común, los que son como más dirigidos a un solo factor, es que William James, el psicólogo y filósofo, él en un documento, un artículo que se llama The Energy of Man, creo que se llama así, hay un fragmento de ese artículo que él dice algo así como que los seres humanos aportan solamente un porcentaje de su capacidad física y mental. Entonces se dice que de este fragmento se malinterpretó y se dijo entonces que nosotros solamente utilizamos un porcentaje de toda nuestra capacidad mental, y en este caso pues cerebral.
Ahora bien, ¿qué nos trae esto? Pues hay personas que se guían, sí, a la parte científica, que de verdad, pues nosotros utilizamos todo al 100% nuestra capacidad de nuestro cerebro, pero hay personas que dicen que no, que de verdad es que nosotros solamente utilizamos el 10% y aquellos seres que llegan hasta el 100% de esa capacidad son capaces de cosas fantasiosas, por ejemplo, de mover elementos con la mente, leer otras mentes. eh, hay otros que dicen que, por ejemplo, se pueden teletransportar a otras dimensiones, cosas así, ¿sí? Entonces, ya depende, por eso yo les decía a ustedes al inicio que ya depende de cada quien que elige, si la verdad demostrable o una mentira que se puede llevar a una idea fantasiosa y de poderes místicos y eso. Pues de cada quien depende su forma de pensar, pero hay un debate bastante interesante sobre esto, porque eso nos lleva directamente a identificar, bueno, nosotros tenemos un límite, tenemos un stop, tenemos un cierto momento donde ya no podemos sobrepasar esa línea o de verdad tenemos la capacidad de romper ese límite y hacer cosas inimaginables. Ahora bien, ¿qué ejemplos podemos traer a colación que vayan de la mano con las investigaciones que afirman de que nosotros no utilizamos el 10% de nuestro cerebro? Bueno, básicamente lo que les informé al inicio. Cuando vamos a aprender una nueva habilidad, esas zonas del cerebro que requieren activarse para cumplir la demanda externa e interna también. No solamente es una zona, son varias zonas. Por ejemplo, cuando hablamos de lenguaje, ¿sí? Obviamente se activa el área de Broca, pero también se han evidenciado estudios donde se activan diferentes zonas aparte de esa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando se habla algo que nos llama la atención, se activan diferentes zonas. Cuando hablamos algo que no nos gusta, cuando hablamos algo que nos atemoriza, cuando hablamos algo que nos apasiona, se activan diferentes zonas. Si habláramos que solamente tenemos activado o estamos utilizando el 10%, yo voy a la idea de que solamente es una porción de nuestro cerebro. Y eso es algo lógico, porque en los estudios que se han demostrado en diferentes etapas de investigación, se evidencian de que dependiendo de la actividad que nosotros hagamos, hay una interconexión, ¿sí? Hay una sinapsis, hay un intercomunicado entre las zonas de nuestro cerebro para que juntas den una respuesta y den una percepción de lo que pasa. Entonces, de allí creo que es importante admitir de que sí estamos utilizando la capacidad cerebral que tenemos al momento, que podemos mejorar, que podemos adquirir conocimientos, que podemos reaccionar diferente, que podemos adaptarnos mejor. Claro que sí. Sí, eso es lo que conocemos como plasticidad mental o agilidad mental. Sí, el proceso adaptativo será mejor, claro que sí. Pero de allí decir que nosotros tenemos la exploración fantástica de romper barreras y ser todopoderosos, pues ya al momento, según los debates científicos, pues no ha sido esto demostrado y hay muchos informes que dicen de que de verdad estamos dedicando toda nuestra capacidad diariamente. Y bueno, ya que estás aquí y has llegado al final de mi video, te agradezco mucho por haberlo visto y por aprender más sobre esta hermosa ciencia que es la psicología. Ahora sí, aquí en la caja de comentarios te invito a que expongas qué otros mitos has encontrado, si eres psicólogo, en tus sesiones, o qué mitos has escuchado de tus familiares, de las personas, o en tu ciudad, qué mitos se conocen sobre psicología que mucha gente lo cree. Vamos a verificar cuáles son los mitos más comunes y haremos otro video explicándolos si tienen fundamentación científica o si no.